Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Amando con Estilo, donde el amor se vive con propósito. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Recuerda primero de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 nos dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ese es el eslogan de Amando con Estilo. Nosotros amamos con propósito. En esta tarde yo te quiero hablar de un episodio. Vamos a empezar un episodio nuevo que se llama Sanidad Interior. ¿Sabías tú que es necesario que nosotros tengamos nuestra sanidad, no solo física? Porque muchas veces nosotros nos preocupamos tanto por el físico, por estar saludables, es por estar comiendo de repente saludable o de repente estarnos ejercitando, pero a veces no logramos entender por qué algunas enfermedades también vienen a nuestro cuerpo físico, porque muchas enfermedades científicamente ya está comprobado que muchas enfermedades que llegan también a nuestro cuerpo y dañan nuestro cuerpo físico es porque en algún momento estaban dañando también nuestra vida espiritual. Entonces, en esta tarde yo te vengo a hablar de lo que es sanidad interior. Es necesario que nosotros tengamos una sanidad interior, un proceso de restauración. Así como cuando tú vas a un chequeo médico y el doctor te dice, tienes un poco elevado el colesterol, estás con una prediabetes, puedes volverte diabético en cualquier momento, tienes una presión alta y tienes que hacer estas y estas direcciones tienes que seguir para que eso no te suceda. Lo mismo el Espíritu Santo te dice en esta tarde. Es necesario que nosotros estemos restaurando también nuestra vida espiritual día con día, porque si nosotros no sanamos, no liberamos, no limpiamos nuestro interior, entonces al final esa enfermedad interior que está, esa enfermedad espiritual que nos atrapa, que nos mantiene ahí atrapados a nosotros, esa enfermedad se prolonga y después viene a hacer daño a nuestro cuerpo. Muchas enfermedades, como conocedora de la medicina, te voy a decir, hay muchas enfermedades que están ocultas en las vías, en las áreas emocionales de nuestro cuerpo. El proceso de ansiedad, el proceso de temor, el proceso de enojo, el proceso de ira, el proceso de estrés y preocupación nos puede desencadenar demasiadas enfermedades. Entonces, en este día yo quiero compartir contigo un episodio que se llama Sanidad Interior. Es necesario que nosotros nos sanemos tanto por dentro como por fuera. Cuando nosotros estamos saludables por dentro, eso es reflejado también en el área externa de nuestro cuerpo. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver una persona que tiene problemas de cirrosis hepática o un problema de hepatitis. Entonces, cuando esas infecciones suceden, yo no sé si has tenido la oportunidad de ver una persona que se torna con su piel amarillenta y sus ojos también se tornan amarillos. Es porque adentro hay un proceso de infección que ha salido a dañar también su área física. Lo mismo sucede cuando nosotros no liberamos, no limpiamos, no mantenemos saludable nuestra salud interior. Así que recuerda que es necesario que nosotros estemos restaurados emocional, espiritualmente, y esto solo lo podemos lograr a través del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor Jesucristo. Él vino a nosotros a darnos la libertad, Él vino a nosotros a sanarnos. Entonces, en esta noche, yo le pido al Espíritu Santo en esta tarde noche que me dé la sabiduría y que me dé realmente las herramientas que Él necesita para que te pueda llegar este mensaje a tu corazón y que puedas examinar qué es lo que tú necesitas para ser libre de cualquier
cosa que de repente no te permite mantenerte saludable. Unas cosas tan pequeñas que nos puedan estar pasando, simple y sencillamente la envidia, el enojo, el rencor, pueden estar dañando nuestra sanidad interior. Y tú me podrás decir, hermana Yesenia, pero ¿puede un cristiano tener esa falta de sanidad? Claro que sí. Claro que sí, porque es necesario que nosotros tengamos un tiempo de reflexión y de análisis en nuestro interior para que nosotros saquemos la basura que Satanás quiere meter en nuestro corazón, no permitirle a él que él vaya y haga nido en nuestro corazón, porque cuando nosotros le venimos y le permitimos a él que él hable a nuestra mente y después eso baje a nuestro corazón, cuando en el corazón se anida, ya nosotros salimos con cosas que salen de nuestra boca, gesticulaciones que salen por nuestros ojos y actividades que ya nosotros ejecutamos con todo nuestro cuerpo. Realmente Satanás donde primeramente trabaja es con los ojos y con nuestra mente. Cuando nosotros le permitimos a Satanás que use nuestros ojos y nuestra mente, y nosotros no le quitamos a él el derecho que de repente le estamos dando, porque nosotros no nos queremos apartar de esa mala acción que nosotros queremos ejecutar, entonces él llega y entrona en nuestro corazón. Y cuando él ya llega a nuestro corazón, cuando ya nosotros eso sale hacia afuera, ya son actividades que nosotros ejecutamos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, y ya hacemos cosas que son desagradables y estamos dando frutos que no son de acorde a un corazón que ya ha sido sanado. Entonces, te voy a invitar a que leamos vamos a leer primeramente Lucas 4:18, donde el Señor Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es necesario que para que nosotros recibamos sanidad interior, nuestro corazón esté quebrantado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros creemos que nosotros somos suficientemente habilidosos, somos suficientemente autosuficientes para poder ser saludables, para poder ser libres, y que no necesitamos la ayuda de nadie y que no necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo ni la ayuda del Espíritu Santo, entonces nosotros no estamos quebrantados, porque es necesario que nosotros estemos quebrantados, no ante el hombre, porque habemos personas que cuando estamos pasando procesos o traemos heridas en nuestro corazón, no lloramos en el lugar correcto, no nos quebrantamos en el lugar correcto. Hay personas que están acostumbradas a inspirar lástima toda su vida. Viven dando pesar, viven dando lástima, viven dando dando hasta aún todavía motivo de burla, porque son personas que de repente se quebrantan en el lugar equivocado. Es necesario que nosotros nos quebrantemos realmente en el lugar correcto, y es en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si tú te fijas, Lucas 4:18 nos dice que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor estaba sobre él, y que él dice, está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando nosotros quebrantamos nuestro corazón a los pies de Cristo, Él nos sana. Es necesario que nosotros tengamos no solamente una sanidad emocional, sino que es necesario que nos sanemos espiritualmente nuestra alma. Hay heridas en nuestros corazones que no son visibles.
Cuando miramos personas de cara fuerte y a veces voz inquebrantable, nosotros a veces decimos, pero qué persona tan amargada. Pero si nosotros nos damos cuenta, esa persona de repente desde su infancia recibió rechazos. Hay niños que de repente desde su infancia, desde que estaban en el vientre de su madre, estos niños recibieron el rechazo de su padre y dijeron, no lo quiero, no quiero ese niño. O de repente una niña, porque el padre quería un hijo varón y esa niña recibió ese rechazo en ese momento. Y a veces nosotros creemos que los niños no sienten. Cuando nosotros estudiamos la medicina, nosotros nos damos cuenta que el niño, ese feto que se está formando en el vientre de esa madre, tiene ya sensibilidades emocionales. Esos niños escuchan. Cuando yo estaba embarazada de mis hijas, yo a mis hijas les ponía música suave, música instrumental y a mi hija mayor ahora esa música le encanta. ¿Por qué le encanta? Porque en sus códigos genéticos, en ese proceso de formación, cuando estaba en mi vientre, esa niña recibió esas energías, recibió esa música que la calmaba desde que estaba en mi vientre. Entonces, el niño recibe esas energías, recibe esos rechazos. El niño sabe cuando un padre emocionalmente lo ha rechazado. Nada más que es ahí donde nosotros podemos ver. Por eso este tema de sanidad interior es tan profundo, es tan precioso, porque a veces no logramos entender por qué nuestros hijos son tan amargados, son tan tristes, son tan afligidos, son tan retirados, poco hablar, se ríen muy poco, son aislados. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que de repente, desde que estaban en nuestro vientre, nuestros hijos tuvieron un impacto de rechazo, un impacto de no aceptación, un impacto de no bienvenida a esta tierra. Yo me recuerdo que había un hermano de la iglesia que una vez me contaba a mí que cuando su esposa salió embarazada, pues él no quería tener hijos y de repente se vino el embarazo y él no se sentía preparado para tener un hijo. Y cuando se embarazó, pues él dijo, y está bien que esté embarazada, pero él quería que fuera un varón. Y de repente, de que está embarazada y lo que tiene es una niña. Y eso era lo que estaba en el vientre. Y dice, yo inconscientemente, yo rechacé la niña. Porque de repente mi esposa me decía, tócala, háblale. Y yo de repente la tocaba, pero esa es otra cosa, no la tocaba con amor. Porque cuando usted acaricia la barriga de su esposa y le pone sus manos encima, esas manos cálidas, no sé si usted ha tenido esa oportunidad de poderse dar cuenta cómo ese bebé salta cuando siente esa caricia de un ser que sabe que lo está amando. Y ni digamos cuando escucha la voz de ese padre, pues para nosotras las mujeres, ellos conocen esa voz de nosotros desde que están en el vientre, porque con esa voz ellos conviven los 9 meses que están en el vientre de nosotros. Pero es diferente la del padre. El padre tiene que acercarse y estimular ese vientre, estimular ese oído de ese niño. Y ese niño se emociona cuando escucha esas voces que él percibe que lo están amando. Pero la historia que él me contaba era que cuando su niña nació, dice que su niña nació y su niña lloraba y lloraba y lloraba demasiado y no se tranquilizaba, pero de repente dice que cuando su niña nació él se emocionó porque ya aquella sensación de ese pasado que él decía que porque una niña. Pero cuando a medida que el embarazo de su esposa fue evolucionando y cuando ya miró su niña, él se emocionó
y la apapachó, pero la niña en su inconsciente, en su interior, ella ya había percibido el rechazo desde que estaba en el embarazo. Entonces, dice que esa niña lloraba y aún más lloraba cuando él la cargaba y escuchaba la voz de él que le hablaba. Entonces dice que un día él no lograba entender eso. Y dice que su misma esposa, que eran dos personas cristianas, dice que le dijo, mira, yo creo que esa niña percibió que tú la rechazaste cuando yo estaba embarazada y cuando yo te dije que estaba embarazada. Entonces yo necesito que tú la abraces. Y dice que él lloró porque le trajo a memoria el rechazo que él había hecho por su hija. Y entonces vino, abrazó a su niña y dice que le dijo, amor, perdóname, porque yo no sabía que tú te ibas a poner tan resentida conmigo por lo que yo inconscientemente había hecho. Y dice que a partir de ese día, esa niña cambió. A partir de ese día, esa niña paró de llorar en las noches. ¿Por qué? Porque esa niña ya se sentía protegida, porque esa niña ya se sentía bienvenida y porque esa niña ya se sentía amada. Es necesario que nosotros sanemos, que cuidemos el corazón de nuestros hijos. Siempre en mis videos digo eso, cuidemos el corazón de nuestros hijos, que las amarguras, las tristezas o las desilusiones que de repente nosotros nos llevamos como personas adultas, de repente hasta por malas decisiones que nosotros tomamos en ese momento, nos llevan también a llevarnos de encuentro a seres pero tan ingenuos, seres tan dulces, seres tan especiales en los ojos de Dios, que son los niños, y no solo los niños, nuestros hijos. Entonces, sanidad interior, de eso se trata. Es necesario que tú como madre, si eres la madre, si eres el padre, que de repente montaste un rechazo en el corazón de tu hijo y de repente tu hijo está pequeño, en este momento de repente es el tiempo de que tú pidas perdón. Y no, de repente no tienes esa habilidad de repente para decir, hijo, perdóname, o he cometido errores. Pídele dirección a Dios. Dile a Dios que te ayude, que te alumbre, que te ponga las palabras correctas. Porque yo te voy a hacer una pregunta ahora en este momento y me gustaría que tú me la contestes. No a mí, sino que contéstala en tu interior. Y yo lo digo porque yo he trabajado mucho con la medicina. Y a mí me encanta ver cuando un niño nace y es de repente el primer hijo de esa pareja, cómo cuidan esa criatura. Yo he tenido la experiencia de poder ver que le ponen la mejor ropa, que le compran el mejor cochecito, que le ponen las mejores cremitas. Pero hay un problema en la cultura de nosotros. Cuando ese bebé ya llega a ser el segundo bebé, entonces empiezan a desplazar, el primer bebé se desplaza para darle la atención al primer bebé. Y es cierto que ese segundo bebé, necesita la atención de los padres, pero los padres tienen que tener un balance también para no desplazar al primero. Entonces es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado, porque yo siempre digo eso, cuando una taza se rompe o algún adorno de porcelana se rompe, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver esto. Cuando una porcelana se rompe, muchas veces nosotros buscamos algún pegamento, un superglue, lo que sea, y es algo tal vez muy valioso, no tal vez en el valor financiero, sino algo que nos regaló una persona que es de mucha estima para nosotros. Nosotros decimos, no quiero que caiga a la basura, yo lo voy a reparar. Y entonces buscamos un pegamento, un superglue, lo que sea, y nosotros lo pegamos. Pero si tú te das cuenta, ya esa vasija, eso, lo que nosotros pegamos, ese adorno, no sé,
ya no luce igual, ya está lacerado, ya está fraccionado, ya tiene laceración, ya tiene una fisura. Lo mismo sucede cuando nosotros no cuidamos el interior de los seres que nos rodean, de los seres que nos aman y que nosotros amamos. Porque igual los episodios anteriores yo te digo, no esperamos que si a mí yo me encuentro en la calle con una persona y esa persona me insulta o me dice cualquier barbaridad, tal vez sí me voy a molestar en ese momento. Y yo voy a decir, pero ¿y qué le pasa a esta persona? ¿Por qué me está tratando así? Pero si ese insulto y esa agresión viene de un ser que yo amo, de un ser tan cercano a mí, entonces eso va a impactar en mi corazón, va a dolerme en mi corazón y va a producir algo en mi interior que de repente si esa persona viene a mí y me dice perdóname que no lo quise hacer, estaba pasando un mal momento, posiblemente esa herida es tan pequeña y es susceptible, o sea, es algo que se pasa, pero cuando esa persona me lastima, después me sigue lastimando, me sigue hiriendo, entonces es como cuando tú agarras un pedazo de tela y tú le haces un pequeño corte, otro pequeño corte, y cuando menos acordás, eso ya está totalmente hecho en varias fracciones. Lo mismo sucede cuando nosotros producimos heridas o nos producen heridas en nuestro corazón. Pero volviendo otra vez, dice, Dios no ignora nuestro dolor, Él no ignora nuestro sufrimiento. Por eso Dios mandó a su Hijo amado Jesucristo. Mira lo que dice el Salmo 147:3. Si tú te fijas, los salmos están hablando en el Antiguo Testamento porque Dios siempre ha querido restaurarnos, nos ha querido sanar y ha querido que su pueblo sea un pueblo saludable, no solo de físico, sino que también en su interior. Porque más que lo físico, a Dios lo que le interesa es que tengamos almas y espíritus saludables. Entonces, dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él nos habla que nos va a sanar. Él dice que nos va a sanar y cuando nos sana, Él nos venda a nosotros, Él nos venda, nos sana y cuando nosotros, yo te digo esto, cuando estamos heridos, cuando llegamos con una herida a un centro de salud, a un centro asistencial, nosotros llevamos un dolor porque llevamos una herida, pero nosotros tenemos esperanza de que cuando llegamos a ese lugar, un personal de salud va a estar atento a nosotros y nos va a pasar un medicamento o nos va a curar, a hacernos una curación, nos va a vendar y nos va a regresar para nuestra casa. Lo mismo sucede en el interior de nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos seguridad de que nosotros somos hijos de un Dios poderoso, de un Dios lleno de amor, un Dios que desde la eternidad nos amó, entonces nosotros sabemos a dónde vamos a ir cuando nuestro corazón está herido, cuando nuestro corazón nos duele, cuando hay cargas en nuestro corazón que ya nosotros no lo soportamos. Hay muchas mujeres maltratadas también, sufriendo abuso. ¿Y qué te digo esto? ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces creemos que porque las mujeres estamos en los ministerios y estamos de repente casados con hombres que aparentemente son hombres de Dios, pero si ese hombre no ha sanado, no ha buscado al sanador y al vendador de heridas
realmente como lo tiene que buscar, porque a veces creemos que estar dentro de una iglesia, eso nos mantiene a nosotros saludables. Pero no, es necesario que nosotros practiquemos nuestra sanidad interior y que eso a nosotros se nos haga un hábito, que nosotros nos estemos perdonando cotidianamente, que hagamos del perdón y de la liberación de nuestra alma, la hagamos algo diario, porque siempre si nosotros no nos liberamos, podemos ser cristianos que no estamos siendo saludables en nuestro corazón. Entonces, cuando cuando el Padre dice en el Salmo 147:3 que Él sana a los quebrantados de corazón, es necesario que tú sientas la necesidad. Tienes que sentir esa necesidad de ir quebrantado a los pies de Cristo, de no querer seguir viviendo en la misma condición como tú estabas viviendo o como tú estás viviendo. Porque, hermano o amigo, yo te voy a decir algo. Es algo catastrófico vivir una doble vida. Vivir una doble vida donde de repente allá en la iglesia tú te portas como un gran hombre o como una gran mujer de Dios, una mujer, como dicen, la mujer de la caridad, pero cuando tú ya estás en tu casa, las personas que realmente deberían de disfrutarte, deberían de ver el gozo, deberían de ver aquella manifestación de la gloria de Dios en tu carácter, en tu manera de ser, en tu manera de conducirte, son las personas con las que estás habitando en tu casa. Y de repente esas personas cada día tú las estás latigando, las estás hiriendo, las estás lastimando con una palabra, con un gesto, con cosas, porque a veces también hacemos acciones que no son propias de una persona que ha recibido su sanidad interior. Entonces el Señor, el Padre Celestial, dice que Él sana a los quebrantados. Te han lastimado, te han herido, tienes tristeza desde tu infancia. Él te ofrece que Él te va a sanar, pero Él dice que es necesario que vengas quebrantado a sus pies. Cuando ya no podemos con las cargas de la vida, ya la vida nos pesa demasiado, entonces necesitamos venir a nuestro Padre Celestial. Mira, vamos a dejar este video. Este episodio lo vamos a dejar hasta aquí. Me gustaría que comenta. Me gustaría que compartas el video. Si te parece interesante, compártelo. Y vamos a hacer la segunda parte de esta temática que es sanidad interior. Dale like al video. Apóyanos con un like, ¿verdad? Y suscríbete al canal. Y comparte, porque esto, yo sé que hay muchas personas que lo pueden estar necesitando. Y recuerda la frase, amamos con estilo porque amamos con propósito. Amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Recuerda, 1 de Juan 4:19. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.